Hay muertes que son una tragedia personal, y hay muertes que se convierten en una herida abierta en la psique de una nación. Un misterio tan profundo que su eco resuena como la primera nota fúnebre de un requiem para un imperio. Hoy nos adentramos en el corazón helado de una de esas heridas, en un pabellón de casa imperial llamado Mayerling, enclavado en los nevados bosques de Viena. La mañana del 30 de enero de 1889, la puerta de un dormitorio, cerrada con llave desde dentro, es derribada a hachazos. Lo que se encuentra en el interior no es solo una escena de muerte, sino el comienzo de un escándalo y un encubrimiento que sacudirá los cimientos del vasto y decrépito imperio austrohúngaro. En la cama yace el cuerpo sin vida del príncipe heredero Rodolfo, único hijo varón del emperador Francisco José Prim y la legendaria emperatriz Sisi, heredero de un imperio de 50 millones de almas. Tiene un disparo en la sien. A su lado, en una postura casi teatral, yace el cuerpo de su joven amante, la baronesa María Betzera, de apenas 17 años. Ella también ha recibido un disparo en la cabeza. La habitación huele a pólvora, a coñac y a violetas, el perfume favorito de la baronesa. La noticia, cuando finalmente se filtra desde detrás del muro de silencio erigido por la corte, habla de un fallo cardíaco del príncipe. Pero la verdad, o al menos una versión de ella, no puede ser contenida. Pronto, la historia oficial cambia. Fue un pacto suicida, la trágica culminación de un amor prohibido entre un príncipe casado y desesperado y una joven baronesa obsesionada. Una historia de amor al estilo de Romeo y Julieta, ambientada entre los valses y la opulencia de la Viena de fin de siglo. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿O es una narrativa cuidadosamente construida para ocultar una verdad mucho más oscura y peligrosa? ¿Fue realmente un suicidio el acto final de un alma torturada por la depresión y la enfermedad? ¿O fue un doble asesinato, una ejecución política disfrazada de crimen pasional, llevada a cabo para eliminar a un príncipe heredero cuyas ideas liberales y peligrosas alianzas amenazaban el statu quo del imperio? El incidente de Mayerling no es solo la historia de dos amantes muertos. Es un caso sin resolver que se encuentra en la encrucijada de la tragedia personal y la conspiración política. Para desentrañar los secretos de esa habitación cerrada, debemos mirar más allá de los cuerpos y adentrarnos en la mente torturada de un príncipe que era un extraño en su propio imperio y en el corazón de una corte que prefería un escándalo romántico a una crisis de Estado. El príncipe que moriría en Mayerling nació en un mundo de una rigidez asfixiante y un esplendor glacial. Rodolfo Francisco Carlos José de Habsburgo-Lorena vino al mundo en 1858, el heredero largamente esperado de la dinastía más antigua y orgullosa de Europa. Su padre era Francisco José I, el emperador burócrata, un hombre de una disciplina de hierro, un adicto al trabajo cuya única pasión era el deber y cuyo único lenguaje era el protocolo. Era la encarnación de la vieja Austria, un hombre que se levantaba antes del amanecer para sentarse en su escritorio y gobernar un imperio multinacional y anacrónico como si fuera una oficina de contabilidad. Su madre era la emperatriz Isabel, la legendaria Sisi, una belleza bávara de espíritu libre, una poeta y amazona atrapada en la jaula dorada de la corte de los Habsburgo. Odiaba la rígida etiqueta de Viena, despreciaba sus deberes oficiales y pasaba la mayor parte de su tiempo viajando,
obsesionada con su belleza, su dieta y sus caballos. Una madre físicamente presente pero emocionalmente ausente. Rodolfo creció en un desierto emocional, atrapado entre un padre que lo veía no como un hijo, sino como un sucesor al que había que moldear, y una madre que lo amaba, pero desde la distancia de sus propias neurosis. Su educación fue un reflejo de la visión de su padre, brutal. Desde los 6 años, fue sometido a un régimen de entrenamiento militar draconiano diseñado para endurecerlo. Su tutor, el general Leopold Gondrecourt, creía en métodos que hoy calificaríamos de tortura. Despertaba al niño en mitad de la noche, con disparos de pistola. Lo obligaba a hacer marchas forzadas bajo la lluvia helada y lo sometía a ejercicios hasta el punto del colapso. El objetivo era crear un soldado, un Habsburgo de la vieja escuela, pero el resultado fue el contrario. El niño, sensible y nervioso, desarrolló terrores nocturnos. Su salud se resintió y se retiró a un mundo interior de melancolía. Fue su madre, la emperatriz Sisi, quien en uno de sus raros pero decisivos actos de intervención maternal puso fin a esta tortura. Amenazó al emperador con un ultimátum. O se cambiaba el método de educación de Rodolfo, o ella abandonaría la corte para siempre. Francisco José, por una vez, cedió. Gondrecourt fue despedido y reemplazado por un tutor liberal, Joseph von Latour, quien abrió la mente del joven príncipe a un mundo completamente nuevo. Con Latour, Rodolfo no solo estudió historia y lenguas, se sumergió en las ciencias naturales, la ornitología y, sobre todo, en las ideas liberales y progresistas que estaban barriendo Europa. Desarrolló una inteligencia aguda, una curiosidad insaciable y una simpatía por las clases trabajadoras y las nacionalidades oprimidas del imperio, como los húngaros. Se convirtió, en secreto, en todo lo que su padre despreciaba: un intelectual, un librepensador, un reformista. A medida que crecía, la brecha entre él y su padre se convirtió en un abismo infranqueable. Mientras Francisco José veía el futuro del imperio en la adhesión rígida a la tradición, la burocracia y la alianza con la Alemania de Bismarck, Rodolfo soñaba con una monarquía federal, modernizada, más democrática y orientada hacia una alianza con Francia y Rusia. Escribía artículos políticos de forma anónima para periódicos liberales, criticando veladamente la política de su propio padre. Era un príncipe heredero en la oposición, un rebelde en el corazón del sistema. Su vida personal era igualmente conflictiva. En 1881, en un matrimonio puramente dinástico, fue obligado a casarse con la princesa Estefanía de Bélgica, hija del infame rey Leopoldo II. Estefanía era una joven poco atractiva, torpe y de una rigidez casi prusiana. Rodolfo la apodó el paquidermo y la patosa. Aunque cumplieron con su deber y tuvieron una hija, la archiduquesa Isabel María, el matrimonio fue un desastre desde el principio. Pronto, Rodolfo se refugió en el estilo de vida disoluto que se esperaba de un aristócrata de la época. Una sucesión interminable de amantes, desde actrices hasta prostitutas, y noches de borracheras con sus amigos liberales. Fue en este ambiente de promiscuidad donde contrajo una enfermedad venérea, probablemente gonorrea, que no solo lo dejó con un dolor crónico, sino que también infectó a su esposa, dejándola estéril. La posibilidad de un heredero varón había desaparecido. El matrimonio estaba muerto
y con él la esperanza de Rodolfo de encontrar algún tipo de felicidad personal dentro de los confines de su deber. Se convirtió en un hombre profundamente infeliz, atrapado entre un futuro político que nunca llegaría y un presente personal vacío y doloroso. La pregunta que comenzaba a flotar sobre los salones de Viena no era si el príncipe heredero estaba preparado para gobernar, sino si sobreviviría a la larga espera. La espiral descendente de Rodolfo se aceleró en los últimos años de la década de 1880. Su frustración política y su desesperación personal se entrelazaron en un nudo gordiano de autodestrucción. Políticamente, se sentía completamente impotente. Su padre, el emperador, a sus casi 60 años, gozaba de una salud de hierro y no mostraba ninguna intención de ceder ni un ápice de poder o de escuchar las ideas reformistas de su hijo. Rodolfo era el heredero del trono más prestigioso de Europa, pero su cargo era una farsa. No tenía responsabilidades reales, no se le permitía participar en las decisiones de Estado y era constantemente vigilado por la policía secreta de su padre, que informaba de sus contactos con periodistas liberales y políticos húngaros. Era un príncipe en una jaula, y las paredes de esa jaula se estrechaban cada día más. Su salud física también estaba en franco declive. El dolor crónico de su enfermedad venérea lo atormentaba. Para combatirlo, recurrió a dosis cada vez mayores de morfina, una droga a la que se volvió adicto. Las noches de insomnio y dolor eran seguidas por días de una profunda melancolía, la famosa melancolía de los Habsburgo, que parecía ser su herencia genética. Para escapar de esta depresión, se sumergía en el alcohol, especialmente el coñac, y en una vida de disipación frenética. Su círculo íntimo estaba formado por una mezcla de aristócratas liberales, periodistas y mujeres de dudosa reputación. Era un hombre que vivía dos vidas, la del archiduque de Austria en las ceremonias oficiales y la del bohemio desesperado en las tabernas y burdeles de Viena. Esta desesperación lo llevó a desarrollar una obsesión morbosa con la muerte. Hablaba frecuentemente del suicidio como una forma de liberación, una idea muy en boga en la cultura decadente del fin de siglo. En el verano de 1888, unos 6 meses antes de Mayerling, le hizo una proposición escalofriante a una de sus amantes más antiguas y sofisticadas, Missy Caspar. Le pidió que se suicidara con él. Missy, horrorizada, se negó y, en un intento desesperado por salvarlo, informó de la propuesta al jefe de la policía de Viena. La policía, a su vez, informó al emperador. Francisco José, incapaz de comprender la profundidad de la angustia de su hijo, desestimó el informe como un simple melodrama. Fue una oportunidad trágica perdida. Rechazado por Missy Caspar, Rodolfo necesitaba encontrar una nueva compañera para su viaje a la oscuridad, y la encontró en la persona de una joven baronesa que parecía haber salido de una novela romántica. María Betzera no era una gran belleza ni una gran intelectual. Era una joven de 17 años, hija de un diplomático y una madre ambiciosa, la baronesa Elena Betzera, que soñaba con ascender en la escala social de Viena. María era una criatura de su tiempo, romántica, impulsiva y completamente obsesionada con el príncipe heredero. Coleccionaba recortes de periódicos sobre él, seguía sus movimientos y soñaba con ser su amante. A través de la intermediación de una de las primas de Rodolfo,
la condesa Marie Lariche, lograron conocerse en noviembre de 1888. El romance fue breve, intenso y clandestino. Duró apenas 13 semanas. Para Rodolfo, un hombre cínico y hastiado de 30 años, María era probablemente poco más que una distracción agradable, una conquista más en una larga lista. Pero para María era el centro de su universo. Se enamoró con la devoción total y ciega de una adolescente. Le escribía cartas apasionadas, declarando que no podía vivir sin él. Para ella, Rodolfo no era un hombre enfermo y adicto. Era el héroe trágico de un drama romántico. Y cuando él, en su desesperación, le propuso un pacto suicida, ella no reaccionó con el horror de Mitzi Caspar. Reaccionó con una aceptación extática, morir con el hombre que amaba, unirse a él en una muerte trágica y romántica. Era la culminación de sus fantasías. Era su oportunidad de pasar a la historia. La narrativa del pacto suicida por amor prohibido comienza a tomar forma aquí. Un príncipe atrapado en un matrimonio sin amor y una jaula política. Una joven baronesa dispuesta a todo por él. Parece una explicación plausible y completa. Sin embargo, hay hilos sueltos, detalles inquietantes que no encajan en esta historia de amor trágico. En las semanas previas a su muerte, Rodolfo parecía estar involucrado en actividades que iban más allá de un simple romance. Tuvo reuniones secretas con políticos húngaros que abogaban por la independencia. Se rumoreaba que estaba involucrado en un complot para deponer a su padre y tomar la corona de Hungría para sí mismo. ¿Era Majorling el refugio de dos amantes desesperados? ¿O era la sede de una conspiración política que salió terriblemente mal? La pregunta clave es si la muerte de Rodolfo fue simplemente una huida de la vida o una huida de las consecuencias de sus propias acciones políticas. La sombra que se cernía sobre el pabellón de casa no era solo la del desamor, sino también la de la traición. El deterioro de la mente y el espíritu de Rodolfo alcanzó su punto álgido en los últimos días de enero de 1889. Los acontecimientos que condujeron a la tragedia de Majorling se desarrollaron con la inexorabilidad de una tragedia griega. El 26 de enero, Rodolfo tuvo una violenta discusión con su padre, el emperador. El contenido exacto de esta conversación es desconocido, ya que solo estuvieron ellos dos. Pero según los rumores que circularon por la corte, Francisco José confrontó a su hijo por su relación con María Betzera y le exigió que la terminara de inmediato. También pudo haberlo confrontado por sus actividades políticas, por sus contactos con los nacionalistas húngaros. Fuera cual fuera el tema, el enfrentamiento fue brutal. Rodolfo salió de la oficina de su padre pálido y visiblemente afectado. Parece que este fue el punto de no retorno, el momento en que cualquier esperanza de reconciliación o de un futuro tolerable se desvaneció. Al día siguiente, el 27 de enero, Rodolfo y María se vieron por última vez en Viena. Él le dio instrucciones para que se preparara para ir a Majorling. Ella, en un estado de exaltación febril, fue a despedirse de sus amigas, hablándoles en un lenguaje críptico sobre un gran viaje y un destino inevitable. Le escribió cartas de despedida a su madre, a su hermana y a otros, cartas que serían descubiertas más tarde y que se convertirían en pruebas clave para la teoría del suicidio. «Perdóname por lo que he hecho», escribió a su madre. «No pude resistir al amor». El 28 de enero,
María fue llevada en secreto a Mayerling por el cochero personal de Rodolfo, Joseph Bradfish. La condesa Larish, la prima de Rodolfo, actuó como tapadera, llevándose a María de compras para luego permitir que se escapara. Mientras tanto, Rodolfo organizó una partida de caza en Mayerling, invitando a su cuñado, el príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, y a un amigo, el conde Joseph Hoyos. La partida de caza era la excusa perfecta para su presencia en el pabellón. El plan estaba en marcha. La noche del 29 de enero fue la última. Rodolfo cenó con Hoyos y Coburgo. Estaba extrañamente animado, bebiendo mucho y hablando de forma errática. En un momento dado, le pidió a su ayuda de cámara, Johann Loschek, que se asegurara de que nadie, bajo ninguna circunstancia, entrara en su habitación, ni siquiera el emperador. Después de la cena, se retiró a sus aposentos, donde María lo esperaba. Le dijo a Loschek que lo despertara a las 6:30 de la mañana. ¿Qué ocurrió durante esas últimas horas en la habitación cerrada? Solo podemos especular. ¿Hicieron el amor por última vez? ¿Hablaron de sus miedos, de sus esperanzas frustradas? ¿O se sentaron en silencio, bebiendo coñac y reuniendo el valor para lo que estaba por venir? La versión oficial, basada en las cartas de María y en la supuesta confesión de Loschek, es que ejecutaron un pacto. Rodolfo, en algún momento de la noche o de la madrugada, le disparó a María en la cabeza mientras ella dormía o estaba sentada en la cama. Luego, permaneció junto a su cadáver durante varias horas, bebiendo y escribiendo sus propias cartas de despedida. Finalmente, al amanecer, se sentó al borde de la cama. Se llevó el revólver a la sien derecha y apretó el gatillo. Esta es la historia que la corte de los Habsburgo, después de muchos titubeos, decidió presentar al mundo. Una tragedia romántica, terrible, pero contenida. Sin embargo, desde el principio, esta versión estuvo plagada de inconsistencias y preguntas sin respuesta. ¿Por qué el cuerpo de María, según algunos informes iniciales, estaba frío y rígido cuando se descubrió, mientras que el de Rodolfo aún estaba caliente, sugiriendo que ella había muerto mucho antes que él? ¿Por qué se encontraron 6 casquillos de bala en la habitación si solo se habían disparado 2 tiros? ¿Por qué el cráneo de Rodolfo, según la emperatriz Zita, la última emperatriz de Austria, que vio el cráneo décadas después, mostraba signos de haber sido golpeado con un objeto contundente, no solo de un disparo? Estas anomalías alimentaron una multitud de teorías alternativas. La más persistente es la del asesinato político. En esta versión, Rodolfo no se suicidó. Fue asesinado, y María con él, para silenciarlo. Los asesinos. Las posibilidades son muchas. Podrían haber sido agentes de la policía secreta austríaca, actuando bajo órdenes del primer ministro, el conde Eduard Taffe, un archiconservador que veía a Rodolfo como una amenaza existencial para el imperio. O podrían haber sido agentes alemanes enviados por Bismarck, que temía la política profrancesa de Rodolfo y quería asegurar la alianza austro-alemana. En esta narrativa, la historia de amor era una tapadera. Mayerling no fue un nido de amor, sino el lugar de una reunión conspirativa. Quizás Rodolfo estaba a punto de unirse a un golpe de Estado húngaro. Los asesinos irrumpieron, lo mataron a él y a su amante, que tuvo la mala suerte de ser testigo, y luego montaron la escena
para que pareciera un suicidio. Existe incluso una teoría que sugiere que la muerte de María fue un accidente, que en una discusión Rodolfo la mató sin querer y luego, desesperado, se quitó la vida. El reloj inminente había dado su última campanada, pero el sonido que produjo fue confuso, una cacofonía de versiones contradictorias que dejaría a la historia con un enigma insoluble. La mañana del 30 de enero de 1889, el ayuda de cámara Johann Loschek llamó a la puerta del dormitorio del príncipe heredero a las 6:30, como se le había ordenado. No hubo respuesta. Volvió a llamar a las 7 y a las 7:30. El silencio era absoluto. Preocupado, fue a buscar al conde Hoyos y al príncipe Coburgo. Juntos, intentaron abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave por dentro. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Finalmente, ordenaron a Loschek que fuera a buscar un hacha y derribara la puerta. El sonido de la madera astillándose rompió el silencio mortal de Mayerling. Lo que encontraron al entrar fue una escena sacada de una ópera wagneriana. La habitación estaba en penumbra, las cortinas corridas. Un ligero olor a pólvora flotaba en el aire. En la cama, en medio de sábanas revueltas, yacía el príncipe heredero Rodolfo, desplomado hacia un lado, con sangre manando de su boca y su sien. A su lado, reclinada contra la cabecera, estaba el cuerpo de María Betzera, pálida y fría, con una rosa entre sus manos entrelazadas. En la mesita de noche, un vaso medio vacío y un revólver. La reacción inmediata de los presentes fue de un pánico abyecto, no por el horror de la escena, sino por el escándalo político que se avecinaba. El conde Hoyos, sin pensar en nada más que en la necesidad de informar al emperador, corrió a la estación de tren más cercana y tomó un tren especial a Viena. Dejó atrás a Coburgo para que se encargara del desastre, una tarea para la que el príncipe no estaba en absoluto preparado. La llegada de Hoyos al Palacio de Hofburg, en Viena, desató el comienzo de uno de los encubrimientos más torpes y desesperados de la historia moderna. Informó primero a la emperatriz Sisi. Fue ella, la madre distante, pero en última instancia fuerte, quien tuvo la terrible tarea de informar a su marido. Francisco José, el hombre de hierro, se derrumbó. Su primera reacción, según se dice, fue de incredulidad, seguida de una frase que revelaba su visión del mundo. Nada se me ahorra en esta vida. Inmediatamente, la maquinaria del Estado de los Habsburgo se puso en marcha, no para descubrir la verdad, sino para construir una mentira. La primera versión oficial, enviada a los periódicos y a las cortes extranjeras, fue que el príncipe heredero había muerto de un aneurisma cardíaco. Era una mentira tan burda que no podía sostenerse. Había demasiados testigos, demasiados rumores. Además, el problema del segundo cuerpo, el de María Betzera, era un desastre. Tenían que hacerla desaparecer. El cadáver de la joven baronesa fue tratado con una brutalidad y una falta de respeto espantosas. Fue sacado de la cama, vestido y sentado en un carruaje entre dos de sus tíos, que habían sido convocados a Mayerling. Le colocaron un bastón en la espalda, debajo del vestido, para mantenerla erguida, y le pusieron un sombrero para ocultar la herida de bala. Condujeron su cadáver a través de los bosques en una macabra parodia de un paseo, hasta el cercano monasterio de Heiligenkreuz. Allí, en medio de una tormenta de nieve, fue arrojada a un ataúd y enterrada en secreto.
en una esquina del cementerio, sin una ceremonia religiosa adecuada. La habían borrado de la escena. Mientras tanto, en Viena, la historia oficial se desmoronaba. La noticia del suicidio ya se había filtrado. La corte tuvo que cambiar su historia. Admitieron que había sido un suicidio, pero lo atribuyeron a un desequilibrio mental momentáneo. Esta era la única manera de permitir un entierro católico para el príncipe heredero, ya que el suicidio era un pecado mortal. La participación de María Bétzera fue omitida por completo de los informes oficiales. La hicieron invisible. El cuerpo de Rodolfo fue llevado a Viena y expuesto en el Hofburg. Pero incluso aquí, el encubrimiento continuó. Los embalsamadores hicieron todo lo posible por ocultar la herida de bala, rellenando el cráneo con cera y vendando la cabeza. A los que acudieron a presentar sus respetos, se les dijo que se había lesionado en un accidente de caza. Fue un funeral de estado magnífico y completamente falso. Una ceremonia diseñada para enterrar no solo a un príncipe, sino también la verdad. Pero las preguntas persistían. La prensa extranjera, especialmente la francesa y la británica, no se tragó la historia oficial y publicó toda clase de teorías, desde el asesinato político hasta un duelo fallido. La corte de los Habsburgo, al intentar controlar la narrativa, solo había logrado crear un vacío que se llenó con las especulaciones más salvajes. La muerte de Rodolfo y María no fue solo una tragedia, fue una herida autoinfligida en la credibilidad y la majestad de una monarquía que ya luchaba por su supervivencia. El cadáver del príncipe heredero fue enterrado en la cripta imperial de Viena, el panteón de los Habsburgo, pero el escándalo de Mayerling se negó a ser enterrado con él. Las consecuencias de esa noche de enero se extendieron como las ondas en un estanque, alterando el destino de una familia y de un imperio. Para la familia imperial, la tragedia fue una herida de la que nunca se recuperarían. El emperador Francisco José, ya un hombre anciano, se encerró aún más en su caparazón de deber y rutina, envejeciendo visiblemente de la noche a la mañana. La emperatriz Sisi, que ya vivía una vida de huida perpetua, se sumió por completo en su melancolía. Se vistió de negro por el resto de su vida, se deshizo de sus palacios y viajó sin cesar. Una emperatriz errante, perseguida por el fantasma de su hijo. 9 años después de Mayerling, en 1898, su propia tragedia alcanzaría su clímax cuando fue asesinada por un anarquista italiano en las orillas del lago de Ginebra. Se dice que sus últimas palabras fueron: ¿qué me ha pasado? Una pregunta que podría haber aplicado a toda su vida. La muerte de Rodolfo también tuvo consecuencias dinásticas devastadoras. Al no tener un hijo varón, la línea de sucesión del Imperio austrohúngaro tuvo que ser alterada. El nuevo heredero era el hermano de Francisco José, el archiduque Carlos Luis, y a su muerte la sucesión pasaría a su hijo mayor, el archiduque Francisco Fernando. Este cambio en la línea de sucesión, este accidente de la historia provocado por un disparo en un pabellón de caza, tendría las consecuencias más profundas y catastróficas imaginables. El archiduque Francisco Fernando era un hombre muy diferente a Rodolfo. Era un conservador, un militarista y un hombre de una voluntad de hierro. También era un reformista, pero de un tipo muy diferente. Soñaba con transformar el imperio, no en una monarquía liberal al estilo de Rodolfo, sino en una estructura federal
que diera más poder a los eslavos, en detrimento de los húngaros. Esta política lo hizo profundamente impopular entre los nacionalistas serbios, que veían sus planes como una amenaza para su propio sueño de una gran Yugoslavia. El 28 de junio de 1914, 25 años después de Mayerling, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía fueron asesinados en las calles de Sarajevo por un nacionalista serbio. El asesinato de Sarajevo fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Es una exageración decir que el disparo en Mayerling condujo al disparo en Sarajevo. Quizás, pero es innegable que la muerte de Rodolfo puso a Francisco Fernando en el camino de la sucesión. Y fue el asesinato de Francisco Fernando lo que desencadenó la guerra que destruiría el imperio austrohúngaro y el viejo orden europeo para siempre. La tragedia íntima de un príncipe desesperado se convirtió, a través de una cadena de consecuencias imprevistas, en el prólogo de una catástrofe mundial. Mientras tanto, el misterio de lo que realmente sucedió en Mayerling continuó fascinando y frustrando a los historiadores. Los archivos clave fueron sellados o destruidos. Los testigos fueron silenciados o dieron versiones contradictorias. La propia emperatriz Zita, esposa del último emperador Carlos I, afirmó hasta su muerte en 1989 que Rodolfo y María no se suicidaron, sino que fueron asesinados en una conspiración política. El descubrimiento de las cartas de despedida de María Betzera en una caja de seguridad de un banco vienés en 2015 parece confirmar la teoría del pacto suicida, al menos desde su perspectiva. Pero no responden a todas las preguntas. No explican las inconsistencias forenses ni el posible contexto político. El vacío de poder y de información creado por el encubrimiento de la corte se convirtió en un terreno fértil para la leyenda. El eco de los disparos en Mayerling resuena como la historia de un final que fue también un principio, el fin de la esperanza de una reforma liberal para el imperio de los Habsburgo y el principio del camino que llevaría a su desintegración. El legado de Rodolfo es el de un ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué habría sucedido si hubiera sobrevivido y ascendido al trono? ¿Podría su visión de una monarquía federal y progresista haber salvado al imperio de sí mismo? ¿O sus ideas liberales y su carácter inestable solo habrían acelerado su colapso? Nunca lo sabremos. Su vida y su muerte se convirtieron en el símbolo de la decadencia de un imperio tan opulento y tan frágil como una pieza de cristal de Bohemia. El misterio de Mayerling, en última instancia, no es solo un quién lo hizo histórico, es una reflexión sobre la naturaleza de la verdad y el poder. La historia oficial, la del pacto suicida por amor, es una narrativa poderosa y romántica. Simplifica una realidad compleja y dolorosa, la convierte en un cuento con el que podemos empatizar, pero también sirve a un propósito político. Oculta la disfunción, la desesperación y la posible traición política que yacían en el corazón de una de las dinastías más poderosas del mundo. La tragedia de Rodolfo no fue solo que murió joven, sino que vivió en una época y en una familia que no podían tolerar la verdad. Y así nos quedamos con la pregunta final, una pregunta que flota como la niebla sobre los bosques de Viena. ¿Fue el pacto de Mayerling la tragedia privada de dos amantes desesperados que eligieron la muerte antes que la separación? ¿O fue la cortina de humo que ocultó una ejecución política, el acto final y brutal de un imperio que prefería matar a su futuro
antes que permitir que cambiara. La respuesta está enterrada en algún lugar entre la versión oficial y las teorías de conspiración, en ese espacio oscuro donde la historia se convierte en mito, y una habitación cerrada con llave se convierte en la tumba de un imperio, 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 tumba de un